menos de una semana de haber entrado en vigor el alto al fuego en Gaza, Israel viene vulnerando lo pactado. Se realizan detenciones arbitrarias y el asedio hacia los palestinos no cesa, sobre todo en Cisjordania ocupada y Jenin. Hoy vamos a analizar los alcances de este acuerdo. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Palestina, acuerdo de cese al fuego. Identificamos a esta nación en la región de Oriente Medio, ahí lo vemos de color amarillo, el territorio que aún queda en manos del pueblo gazatí, en color verde todo el territorio que viene usurpando Israel desde la Nakba, desde 1947. Hay que decir también que tras este asedio constante con bombardeos incesantes que ha durado cerca de 15 meses, las hostilidades contra Gaza, el movimiento de resistencia palestina, Hamas e Israel alcanzaron un acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el domingo 19 de enero, divididos en 3 etapas. La primera, que consta de 43 días, donde fueron liberados 90 palestinos secuestrados por el régimen de Israel y trasladados en autobuses de la prisión de Ofer en Cisjordania, la mayoría de ellos mujeres que fueron puestas en libertad en el centro de detención de ese recinto. Israel debía liberar casi 2.000 palestinos secuestrados de sus cárceles, de los cuales la mitad son gazatíes arrestados después del 7 de octubre del 2023. A cambio, el movimiento de resistencia entregó también a 3 mujeres que se encontraban retenidas en refugios de Naciones Unidas. Se prevé que Hamas entregue a 33 de estos rehenes y se ha permitido la entrada de más de 600 camiones con ayuda humanitaria. La segunda fase de este acuerdo se estima que entre en vigor entre el 25 y 26 de este mes, que contemplaría el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados, y la liberación de palestinos secuestrados, cantidad que aún no ha sido negociada. Además de la retirada de todos los militares israelíes que puedan permanecer en esta zona, en Gaza, para entonces llegar a la tercera fase, que se centraría en devolver a los familiares de los restos de los rehenes asesinados y un plan de reconstrucción del enclave palestino. Hay que hacer énfasis que esos rehenes asesinados fueron producto de los propios bombardeos de Israel. ¿Qué pasa luego de este acuerdo? Vamos a ver también algunos datos en nuestro mapa. Mientras se anunciaba el alto al fuego en Gaza, el régimen de Israel asesinó a 113 palestinos, incluidos 28 niños y 31 mujeres. Además, el domingo, antes de entrar en vigor el intercambio de rehenes por secuestrados, se conocía del asesinato de 19 gazatíes, dejando al menos 36 heridos. Lo confirmaban las autoridades palestinas, hablando de una incursión que efectuó Israel en Jenin, al norte de Cisjordania, donde atacó a civiles en el campamento de refugiados, asesinando a 6 personas y dejando otros 35 heridos. Un asedio que además mantiene Israel, que ha dejado más de 46.800 palestinos. Ya las autoridades palestinas hablan de más de 10.000 ataques, lo que significa que esta cifra de 46.000 puede ascender a mucho más. Varios de estos cuerpos aún no han logrado ser rescatados entre los escombros en medio del desastre que ha dejado Israel en Gaza. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde Chile, experto en temas de Oriente Medio y Oriente Próximo, Nicola Hadwa, con nosotros. Nicola, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. No, gracias a ti, un agrado participar con ustedes, muy amable. Nicola, empecemos por esto. ¿En qué momento llega este acuerdo de cese al fuego? ¿Por qué esperar 15 meses? ¿Qué se había estimado que hay detrás de este movimiento? Bueno, lo más importante de esto es que más allá del objetivo del sionismo, del Estado infanticida, de querer dominar Gaza en términos de la creación de lo que ellos denominan el Gran Israel y la apropiación de más territorio de los árabes, hay un plan norteamericano, británico, que plantea una ruta alternativa a la ruta de la seda china, que pasa por el canal de Suez, paralelo al canal de Suez, pero necesariamente pasa por Gaza. Y ahí se quería la construcción de un puerto para avanzar hasta la entidad sionista y de allí Europa. Este era un plan que además contempla otro aspecto,
¿Cuál es? Que en Gaza nace un manto de gas submarino que llega hasta Chipre. Es una de las mayores reservas de gas del planeta. También Estados Unidos, Reino Unido y Francia, acompañados de la Alemania nazi, la nueva Alemania nazi, ellos querían apropiarse de este gas para definitivamente dejar fuera del mercado del gas a Rusia, trasladando gas desde Gaza a Europa. Todo este plan fracasa hasta el momento, producto de la resistencia palestina. Originalmente los objetivos del imperio eran ese, el instrumento militar del imperio, que es la entidad infanticida, fallaron, no pudieron, gracias a la resistencia de un pueblo que supo darlo absolutamente todo por su tierra, su presente y su futuro. Lo que nos dice nuestro invitado Nicolás Hadwa, porque tan solo hace horas atrás el gobierno de Estados Unidos anunciaba su visita a Chipre. Va a evaluar su postura, inclusive analizar, dice con precisión, la construcción de una base nueva militar, y lo voy a reseñar aquí porque lo estoy leyendo. Esto formaría parte de su posición estratégica en Chipre, en el Mediterráneo Oriental, una base militar en Pafos. ¿Tiene todo esto que ver con los movimientos que hace ahora la administración de Trump? Sí, efectivamente, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene reservas muy limitadas de petróleo y también ellos no pueden abastecer como requiere Europa el gas que necesita. Entonces, esto de la base militar en Chipre, obviamente que tiene la intención poco menos que subyugar a Chipre para desde allí comenzar la explotación de este gas. Eso implica una problemática al interior de la OTAN. ¿Por qué razón? Porque Turquía considera que el gas que hay ahí le pertenece a Turquía. No nos olvidemos la eterna lucha entre los greco-chipriotas y los turco-chipriotas. Entonces, Turquía no va a dejar que eso lo exploten dejando afuera a ese país. De modo que va a entrar en confrontación de alguna manera o en controversia Estados Unidos, Reino Unido, Francia con Turquía, que ya Turquía con Estados Unidos están combatiendo militarmente por medio de fuerzas terceras en Siria. Los terroristas del llamado ejército sirio, que es apoyado, armado, entrenado por Turquía en contra de los traidores kurdos que se vendieron al imperio y que en la zona de Manbij han estado combatiendo y han habido cientos de muertos. Vale decir que esto no es casual, porque en toda la zona de Manbij están los recursos hídricos y los recursos de petróleo de Siria. Entonces, con mayor razón, van a entrar en una controversia en el caso de Chipre, que tiene millones de veces más reserva que el norte de Siria. Steve Witkoff es el delegado de Trump para Oriente Medio, específicamente para atender la situación de Gaza. Anunciaba también que viajará en los próximos días para hacer una inspección, es la palabra que ha utilizado. ¿Qué planea Trump en medio también de este panorama, Nicola? Bueno, Trump no está al margen de todos estos planes. Ahora, lo que ha ocurrido en Gaza, la derrota del ejército infanticida, no olvidemos que también es la derrota de Estados Unidos. Los crímenes que cometió el Estado infanticida en Gaza lo hizo con armas norteamericanas. El tema es que Biden perdió la guerra, la elección, producto del apoyo que le dio a Israel en esa guerra. No nos olvidemos que los musulmanes norteamericanos votaron todo en contra de Biden, la gente decente votó en contra de Biden y obviamente los republicanos. De modo que esa experiencia hace ahora que Estados Unidos, por medio de Donald Trump en el gobierno,
que es otro súbdito del sionismo internacional, pretendan entablar en Gaza un gobierno títere que le permite el dominio sin entrar en una guerra en lo inmediato, porque no están en condiciones de utilizar al ejército infanticida que fue derrotado, vergonzosamente derrotado en Gaza, porque obviamente no podemos hablar de una guerra en términos específicos y directos, sino que los combates de Gaza, porque mientras la resistencia palestina combatía en contra del ejército infanticida, el ejército infanticida que huía de la resistencia la emprendía contra las mujeres y los niños. Una guerra bien especial que hace ese ejército inmoral y que Estados Unidos no está en condiciones de volverlo a utilizar porque es un ejército derrotado, desmoralizado, desfinanciado, con una enorme cantidad de soldados que se están suicidando, otros más de 500 oficiales han abandonado el ejército, han renunciado al ejército. El ministro de Defensa, el general Arcevi, han estado renunciando, entonces no están en condiciones de llevar adelante una guerra ahora en lo inmediato. Por eso que junto a algunos países traidores árabes están viendo la posibilidad de establecer un gobierno títere en Gaza. El tema es que la resistencia le ha dicho que Gaza lo va a gobernar el pueblo palestino y no fuerzas designadas por Estados Unidos, que acostumbra no solo a invadir países, sino que a designar presidentes en otros países o autoasignarse el cargo de presidente en otros países, como ocurrió ridículamente en Venezuela, ¿no? Cuando Guaidó se declaró presidente, haciendo el ridículo a nivel mundial. Esto, por supuesto, confluye también en medio de esos intereses, en este caso energéticos, que ya nos describe bien nuestro invitado. Nicola, al regreso de la pausa me gustaría también analizar estos otros escenarios que planifica Netanyahu, que planifica Israel, que hay en medio también de este acuerdo, si se cumplirá, que ya se incumple la primera fase, por cierto, que pasará con la segunda y la tercera. Lo vemos al volver y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de Al Mayadin, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en nuestra pantalla del mapa. Los gazatíes regresan a la devastación en Gaza tras el alto al fuego. Durante los 15 meses de guerra, aproximadamente 2 millones de palestinos desplazados esperaron ansiosos poder regresar a sus hogares. Sin embargo, enfrentan una amarga realidad. Al regresar, solo han encontrado escombros y ruinas. El periódico británico Financial Times ha informado sobre las devastadoras condiciones de Gaza tras el alto al fuego implementado el pasado domingo. En su editorial, el diario describe que a pesar del cese de hostilidades, el regreso a lugares como Rafah en el sur, Jabal en el norte, está empañado por las severas pérdidas. Las áreas que antes albergaban calles, tiendas, jardines, ahora solo muestran arena, metales retorcidos y concreto destrozado en medio de las cenizas de lo que quedaron esas viviendas. La guerra ha destruido Gaza más allá de cualquier ataque de Israel previo, aseguró Financial Times. Cerca de los 2.3 millones de gazatíes aproximadamente. Estamos hablando de 1.9 millones de desplazados y se estima que el 92% de estas viviendas están destruidas o dañadas. Mientras que Naciones Unidas calcula que hay más de 50 millones de toneladas de escombros cuya remoción podría tardar hasta 21 años y costar alrededor de $1.000 millones. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Después de la firma del acuerdo de alto al fuego, cuando entró en vigor el movimiento de resistencia palestina Hamas y Israel, el gobierno sionista sigue violando en reiteradas ocasiones esta tregua. En las últimas horas, esto se registra en Cisjordania ocupada, han realizado detenciones masivas, agrediendo a varios residentes. Han irrumpido también en una escuela donde han causado diversos daños materiales. Esta madrugada, las excavadoras comenzaron a demoler la calle y la entrada del hospital gubernamental de Jenin, que fue rodeado por estos militares israelíes. Como parte del asedio, también en declaraciones el gobernador de Jenin, Kamal Abu al-Rub, señalaba que Israel aprovecha esta tregua en Gaza para trasladar a sus tropas hacia Cisjordania ocupada y seguir hostigando a la población civil. Nicola, este es un escenario que no ha cambiado. Los palestinos siguen siendo el blanco. El exterminio étnico sigue siendo el principio fundamental de lo que ha emprendido Israel desde hace más de 46 años. ¿Qué decir de este panorama cuando además también hay que sumar otro elemento? ¿Qué pasa con los países garantes de este acuerdo? Los países garantes del acuerdo brillan por su ausencia. No nos olvidemos que tanto Egipto principalmente es un país muy dependiente de Estados Unidos y dependiente del capital financiero sionista que actúa en Estados Unidos. O sea, no es un país independiente, por lo tanto no va a garantizar absolutamente nada. Ahora, tú muy bien has dicho y has definido el hostigamiento a la población y también has hablado de la limpieza étnica. ¿De qué otra manera se puede explicar, por ejemplo, que el Estado criminal llegue con topadora, con retroexcavadora y destruya el pavimento de las calles justo donde hay un hospital, que vaya a destruir la infraestructura, si no es para hacer difícil e invivible la situación para los palestinos y obligarlos a emigrar, que fue lo que hicieron en Gaza, tratando de que el pueblo palestino abandone sus tierras para llenar ese territorio con colonos venidos de distintas partes del mundo y después hablar de que son semitas, ¿no? Es una vergüenza. Pero en todo caso, lo que se pretende aquí con esta limpieza étnica, también se pretende una provocación a la resistencia palestina, volviendo a cometer crímenes los mismos de Gaza, en la misma forma que lo hicieron en Gaza, pero ahora en Cisjordania para obligar a la resistencia a intervenir. Así ellos van a encontrar la justificación para volver a agredir a Gaza. Ahora, ya no con el problema de Biden, sino que ahora con el apoyo decidido de Donald Trump, que también es parte del negocio que hablaba yo de la venta de petróleo y gas. Así que esto no es de esperar de que Israel vaya a respetar el cese al fuego, porque no ha respetado nunca nada. Todos y cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas, el Estado sionista las ha incumplido todas. Desde el año 48 hasta la fecha, no hay ninguna resolución que el Estado criminal haya cumplido, tolerado por Occidente, que son los que dominaban hasta hace poco el mundo. Ahora están en decadencia, principalmente con el imperio norteamericano a la cabeza, a la nueva Alemania nazi, los franceses y los ingleses, que son los perritos falderos que tiene Estados Unidos allí. Sí, me gustaría sumar un escenario, porque hay otro tema que también salta a la luz, no solamente Gaza, no solamente el pueblo palestino, hablemos también del Líbano, donde se viola el acuerdo de alto al fuego, donde además entra la presencia de estos grupos terroristas en el gobierno de Siria. Lo vemos con nuestra reseña, con nuestra leyenda.
Ustedes saben que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de su juramentación, firmó una serie de órdenes ejecutivas revertiendo más de 78 que había firmado su antecesor, Joe Biden. Una de ellas fue referente a Oriente Medio. Y él decía, mientras firmaba esta resolución, que exoneraba a los colonos israelíes de sanciones, estos colonos armados que atacan y asesinan a la población palestina. No es nuestra guerra, dijo Trump, es su guerra, pero creo que están muy débiles en el otro bando, refiriéndose al ala de resistencia palestina Hamas. Nicola, mirando este escenario amplio, vemos también movimientos muy marcados, no solamente en el tema de la estrategia del manejo de recursos energéticos, también lo que está sucediendo en los países que colindan y que además defienden la causa palestina. Donald Trump tiene un plan estratégico también para esa región, que no es desconocido. Lo sí que es cierto es que está manejando con cautela lo que podría ser una amenaza para el resto de gobiernos musulmanes y árabes. La presencia de Al-Golani, este miembro de Al-Qaeda en el gobierno de Siria, que lleva adelante este movimiento de Levante, que se trata del desplazamiento o avance en otras regiones, y el hecho además de mantener el control de estos corredores donde ingresa la ayuda humanitaria. Es decir, vemos nuevamente cómo se repite el escenario de utilizar la ayuda humanitaria como un arma de guerra. ¿Frente a qué escenario estamos con esto? Es bastante complejo. Primero, Estados Unidos, que no en vano trasladó a más de 100 agentes de la CIA al Líbano para comenzar a tratar, a como dé lugar, de crear una guerra civil en el Líbano. Justamente el día de ayer asesinaron a un alto dirigente de Hezbollah en el Valle del Bekaa. Esto apunta justamente a tratar de crear una guerra civil para que los reaccionarios árabes, como los reaccionarios en todo el mundo, sean los que hacen el trabajo sucio para Estados Unidos. Por otra parte, el terrorismo en Siria, que lo han colocado previo lavado de imagen, no nos olvidemos que a Golani y a todo eso los obligaron a bañarse, a lavarse los dientes, a vestirse y los presentan ahora como renovados terroristas. Esta gente son los encargados ahora de constantemente empezar a provocar a Irak, pensando en una situación similar a la del Líbano en Irak, para terminar con una agresión permanente a Irán. Eso es lo que busca el imperio en términos de dominar Asia Occidental a como dé lugar. El imperio no va a dejar de complotar, no va a dejar de conspirar para tomarse Asia Occidental. En el caso específico del Líbano, ellos tienen una situación bastante compleja, que es justamente la fuerza de la resistencia libanesa, principalmente graficada en Hezbollah. Esa es la parte más importante y la que ha permitido hacer y rechazar los planes norteamericanos en la zona. Pero ellos no se van a... Estados Unidos nunca va a dejar de conspirar. Se van a apoyar en los traidores árabes. Traidores hay en todas partes, no hay que sorprenderse de esto. Van a utilizarlos para después desecharlos como lo que son, parte de una basura. Pero lo están utilizando en el Líbano, los están utilizando en Siria, pretenden utilizarlo en Irak y para acechar a Irán. No en vano, Irán ha firmado la semana pasada un importante acuerdo múltiple con muchos objetivos, principalmente el acuerdo militar con Rusia, porque Rusia también está siendo amenazada de ser desalojada de Asia Occidental. Esto está todo enmarcado dentro de un contexto geopolítico mundial. Esto está enmarcado dentro de ese contexto geopolítico mundial, que por cierto el mapa tocará ese tema, ese acuerdo estratégico entre Irán y Rusia mañana. Gracias, Nicola, por compartir tu análisis y su tiempo para nuestros televidentes del mapa aquí en Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Genocidio. La ocupación israelí cometió desde el 27 de enero de 2023 cerca de 10.000 masacres, las cuales resultaron en la muerte o desaparición de aproximadamente 61.182 personas. Estamos hablando de más de 110.000 heridos. Un panorama que no ha cambiado. Los bombardeos en Cisjordania ocupada y el campamento de Jenin continúan, develando el verdadero rostro sionista que ha permitido la tregua que más de 153 cadáveres sean recuperados entre los escombros. 2. Ayuda humanitaria. Israel imposibilita a las autoridades palestinas tener el control de estos corredores humanitarios, como el del cruce entre Gaza y Egipto, durante este cese al fuego. Y es que pese a que ha logrado emitir y entrar la ayuda humanitaria, se seguirá usando la misma como otra arma de guerra. Esto no significa un fracaso de la resistencia. Tras este alto al fuego ha salido a la luz que 86 comandantes, estamos hablando de soldados de la Brigada de Israel, han muerto durante los combates en la Franja de Gaza desde ese octubre del 2023. Trump se siga arrogando haber sido una pieza clave en lograr el acuerdo de alto al fuego y habiendo exonerado las sanciones a colonos israelíes. En el fondo solo está usando su estrategia para implementar una medida de presión para entablar futuras negociaciones con países en la región de Oriente Medio. El objetivo central del envío de Steve Witkoff a esta región mantiene latente su estrategia de apoderarse de las cuantiosas reservas de gas que hay en Gaza. Por eso también van a revisar los acuerdos en materia de defensa que tienen con Chipre. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.